Muy buenas tardes a todos. Doy la bienvenida al señor Jorge Enrique Cuervo, quien nos va a acompañar hoy en este agrotalk que está a cargo de monómeros y el nombre es el uso del fosfoyeso para hacer más productivos los suelos ácidos en Colombia. El señor Jorge Enrique es ingeniero agrónomo de la Universidad de Caldas, con magíster en geomorfología de suelos de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente es especialista en asistencia técnica de nuevos negocios de la empresa Monómeros. Les voy a contar la dinámica del agrotalk. El señor Jorge va a dar la conferencia y al finalizar abrimos un espacio para preguntas. Sin embargo, yo voy a estar súper pendiente del chat y me las pueden ir haciendo por ahí y al final yo se las dicto ahí. ¿Vale? Bienvenido. Bien, por favor, buenas tardes. Ya ahí puedes compartir. Perfecto. Ahí, listo. ¿La estás viendo? Sí, sí, señora, ahí la Bien, estamos viendo. ok. Bueno, muy buenas tardes para todos. Ok, listo. Muy bien, muy buenas tardes. Arrancamos pues con este tema sobre fosfoyeso. Bienvenidos a esta conferencia. Y bueno, como estamos cortos de tiempo apremia. Así que empecemos. Bien, el uso en el mundo se tiene estimado que un 25 o un 30% de los suelos son ácidos. En Colombia se habla de un 75-80% también de suelos ácidos que comprendan unas 96 millones de hectáreas. Las características es que están con un pH inferior a 5,5, un porcentaje de saturación de aluminio entre el 30 y el 60% y un porcentaje de saturación de bases de menos del 50%. Estos están ubicados en diferentes órdenes de suelos, a saber, inceptisoles, andisoles, entisoles, vertisoles, oxisoles, ultisoles, característicos de zonas de ladera en Colombia, zonas planas, sitios con alta precipitación, son zonas mayores a 2.000 milímetros por año de lluvia, lavado de calcio, magnesio y potasio, por lo tanto alto aluminio intercambiable. Esto me da también a su vez un bajo pH y una alta acidez. Y estos son suelos donde están ubicados cultivos de importancia económica para Colombia, como café, pastos, hortalizas, papa, frutales de exportación, muchos de los cuales no son mecanizables, y más o menos el 50% tienen problemas de toxicidad con aluminio en el subsuelo. Para ello, pues se han empleado tradicionalmente enmiendas y mucho más recientemente, aunque no hay mucha cantidad, el yeso agrícola. Dentro de las enmiendas, pues están los carbonatos, los óxidos y óxidos de calcio, silicatos de calcio y magnesio, pues cuya reducción de acidez está básicamente en los primeros 5 a 10 centímetros de profundidad y pues debido a la menor solubilidad que tiene. Pero igual, aunque son muy poco solubles, con el tiempo aportan una parte importante de calcio y magnesio. Y tenemos el yeso agrícola, que tiene dos orígenes, uno de mina, otro del proceso de fabricación de los complejos granulados, como es el caso de nuestro fosfoyeso, el de monómeros. Eh, ¿A qué me puede ayudar la aplicación de un fosfoyeso? Reducción del aluminio tóxico en el subsuelo, de la acidez, precipitar el aluminio, no neutralizarlo, es una precipitación. Por lo tanto, va a haber una menor saturación de aluminio, va a aumentar la cantidad de calcio en el suelo. Eh, pues la verdad hay literatura que reporta pérdidas, algunas pérdidas de magnesio y potasio, otras no. Entonces, pues vamos a ver qué encontramos en nuestras investigaciones. Eh, digamos que a veces puede reducirse el pH, pero en una cosa mínima, en un 3.3.4 unidades, normalmente no se afecta el pH del suelo y pues funciona mejor incorporado. Eh, la reducción, pero pues aparte de esto tiene una gran ventaja, es que se puede aplicar superficialmente. Se puede lograr una reducción de acidez a mayor profundidad porque es mucho más soluble que un carbonato y me aporta calcio y azufre como sulfato.
Cuando nosotros combinamos un yeso, por ejemplo, con una enmienda de las que les mencioné, pues podemos estar hablando de fertienmiendas, que son correctivos de mucho más poder para neutralizar y para reducir la acidez en este tipo de suelos. Aproximadamente un 76% de los suelos de Colombia presentan de mediana a baja fertilidad, como les decía, altos índices de acidez, normalmente altas saturaciones de aluminio. El aluminio, pues en el suelo, a la planta, a la raíz, puede causar este tipo de daños. Aquí vemos una raíz sana creciendo normalmente y aquí vemos el atrofiamiento del punto de crecimiento en una raíz que está afectada por unas condiciones de alta acidez o alto aluminio. Esto se ve reflejado en el siguiente esquema y esta es una escala de pH donde se ubica la cantidad, digamos, la dinámica de los nutrientes en el suelo, donde vemos que si nos situamos digamos, en la escala donde se encuentran los cultivos en Colombia, digamos, de los que estamos hablando, de suelos ácidos, pues podemos ver que se encuentran más o menos en un rango entre 4,5 y 5,5. En este rango hay un predominio, obviamente, de aluminio, ¿sí? El aluminio se encuentra muy alto, el hierro y el manganeso también, a veces cobre y zinc puede estar también alto en este pH, bajas cantidades de molibdeno, de fósforo, de nitrógeno, azufre, oro y de las bases, potasio, calcio y magnesio. Por tanto, pues lo ideal es poder subir el pH, pero pues el pH no se sube tan fácilmente en este tipo de suelos, menos cuando tienen una alta materia orgánica por el efecto tampón que tiene dicha materia orgánica, que no lo permite. Pero sí debe tratar de corregirse esto y lo principal es tratar de saturar el suelo, llenarlo, digamos así, hacer aplicaciones de calcio, magnesio, potasio, saturarlo para que haga un efecto indirecto sobre el aluminio, estos aumenten y el aluminio pueda ir bajando. Entonces, veamos cómo se comporta una cal versus un yeso, por ejemplo, un fosfoyeso. Los carbonatos, normalmente, por decir algo, por ejemplo, una dolomita, yo los aplico superficialmente, salvo que se apliquen en la siembra, pues pueden quedar mejor incorporados, pero superficialmente se van a quedar en los primeros 5 a 10 centímetros. Cuando aplico un fosfoyeso, no solamente me actúa en los primeros centímetros, sino que va a ir a actuar en el subsuelo. Ahí es cuando hablamos de un efecto del calcio y el sulfato en profundidad. En los trabajos que les voy a mostrar llegamos hasta 90 centímetros, pero hay reportes en Brasil de hasta 2 metros de profundidad hasta donde puede llegar el calcio, el azufre y otros elementos ayudados por la acción del fosfoyeso, lo cual me puede generar una gran ventaja y es no solamente una acción de precipitación del aluminio, y también un aporte de magnesio y calcio y el mismo potasio en profundidad. Veamos en este esquema mucho más fácil el tema. Yo aplico, por ejemplo, un fosfoyeso, un sulfato de calcio, superficialmente. Va a haber un aporte, obviamente se va a disgregar esta molécula, va a haber agua, va a haber un calcio aportado como nutriente directamente para la planta y un azufre como sulfato. O también la molécula se puede ir como una sal neutra, digamos a través del perfil porque no tiene carga, va a través del perfil, pero en el mismo perfil, a mayor profundidad, también puede lograr una disociación y aportarme calcio y sulfato. Entonces, por ejemplo, este sulfato puede llegar a unirse con un ion como potasio, formarme el sulfato de potasio y bajar a través del perfil y ubicarlo mucho más abajo del perfil. Eh, Magnesio también, ubicarme un magnesio en una profundidad mayor de 20 centímetros y también unirse con una molécula de aluminio y precipitarlo como sulfato de aluminio que no es tóxico para la planta. Aquí vemos un ejemplo en Brasil, cultivo de algodón, donde tenemos un sistema radicular sin yeso y aplicando 3 toneladas por hectárea de yeso, como se ve una diferencia tanto en el desarrollo como en el sistema radicular. Otros ejemplos también de Sosa y Ricci, donde se puede observar que la distribución de la raíz es mucho mayor en los primeros centímetros. Digamos que yo puedo tener frente a un testigo donde casi que tengo un 50% de la raíz en los primeros 10 centímetros, 15 centímetros, yo puedo tener mucho más del 50% distribuido en los primeros 30, 40 centímetros.
y distribuirse mucho más uniformemente en el perfil del suelo. Eso va a hacer que la planta pueda tener mucho más chance de tomar agua, de tomar nutrientes y por tanto de crecer mucho más. Por eso es que se ve un mejor desarrollo de la planta cuando se utiliza este tipo de fertienmiendas, este tipo de fertilizante como el fosfoyeso. Aquí vemos una foto donde nos muestra el efecto de fosfoyeso en profundidad del maíz versus unas plantas donde no se utilizó. Se puede ver mejor desarrollo radicular, mejor sistema de exploración. Y aquí un ejemplo de adaptado de Melgar, donde se ve un control, un sistema radicular, una aplicación de yeso, pero un mejor sistema radicular cuando se combina yeso con cal, lo que denominamos una fertienmienda, tiene un efecto mucho mejor, mucho más positivo, tanto de control de la acidez como de aporte de calcio y magnesio e incluso azufre al sistema. Entonces, ¿qué ventaja tenemos de usar fosfoyeso? Lo primero es que pues, tiene una mayor solubilidad que las cales normalmente, varía entre 2 y 2.5 gramos por litro. Eso permite mejor movimiento hacia horizontes subsuperficiales, un mejor aporte de calcio, por tanto, hay una baja en el aluminio en profundidad, se puede precipitar, se aporta azufre como sulfato, hay un favorecimiento del rompimiento de la barrera química en el subsuelo, se puede aplicar superficialmente, lo que es en suelos que son imposibles de mecanizar como todos estos suelos que tenemos en nuestras cordilleras. Y como les mostraba en las fotos, se logra un mejor desarrollo radicular y por tanto un mejor aprovechamiento del agua disponible para las plantas. Esto tiene además una gran ventaja y es que al tener un mejor sistema radicular, las plantas pueden aguantar mejor los tiempos de sequía. En estos tiempos que están tan locos actualmente, esto puede ser una gran ventaja, tener un mejor desarrollo de la planta, un mejor desarrollo radicular, una mejor toma de agua y por lo tanto pueden aguantar mucho más las épocas secas. Bien. Ahora, ya viendo las solubilidades de diferentes materiales que tienen en el mercado, es muy interesante ver lo siguiente. Digamos que los materiales que son menos solubles, pues obviamente son los carbonatos, pues tienen una solubilidad muy baja, las cales dolomitas, los silicatos de calcio y magnesio. Aquí en esta tabla se ve claramente en esta columna, cuántos litros son necesarios para solubilizar 1 kilo de este material. Y aquí lo que representaría aproximadamente los milímetros de lluvia necesarios de precipitación, de lluvia, necesarios para que esto se pueda solubilizar 1 tonelada de este material. Entonces, como vemos, la solubilidad es muy baja de estos silicatos, de estas cales, todos estos carbonatos, necesitan muchísima agua. El hidróxido de calcio ya viene a ser un material que es mucho mejor. Ahora, cuando nos ubicamos en los yesos de mina, en los yesos, está el yeso de mina con una solubilidad de 2 gramos por litro. Toda esta columna es en gramos por litro. Y la del fosfoyeso, que es 2.5, 2.4, 2.6 gramos por litro. Necesitaríamos obviamente menos agua para solubilizar 1 kilo o 1 tonelada de yeso, lo que se puede acomodar muchísimo mejor. Por ser una sal neutra, se puede aplicar con el fertilizante. O sea, yo puedo aplicar un fertilizante y detrás traer otro operario aplicando el yeso. No tiene ningún problema porque esto no es una cal. Ese problema sí lo tiene, por ejemplo, cuando hacemos aplicaciones de carbonatos, que tenemos que esperar 1 o 2 meses o más para poderlos aplicar y que superficialmente no tienen tanta ventaja como les acabo de mencionar. Aquí tenemos un esquema propuesto adaptado del doctor Hugo Castro, donde muestra diferentes combinaciones. Hay una ventaja, yo puedo usar el fosfoyeso solo o lo puedo usar en combinación con carbonatos. Esto hace que tenga, como les mostré en el esquema anterior, una doble acción, tanto superficial o en los primeros centímetros como en profundidad. Y hay mezclas propuestas de diferentes proporciones, no me voy a detener mucho, pero digamos que la más común, la que más se recomienda es un 70% de dolomita y un 30% de yeso. De hecho, yo puedo utilizar, dependiendo de los análisis de suelos,
cualquiera de estas proporciones, incluso algunas van con roca fosfórica, son productos que ya existen en el mercado, o puedo tener enmiendas que tengan mucho más yeso que dolomita. Eso depende de la necesidad y del análisis de suelos, pero son posibilidades que se tienen y que se deben hacer. Y esto es lo que denominamos, y hacemos tanto énfasis en que se denominan vertienmiendas. Bien, entonces les voy a mostrar aquí una parte de la tesis de maestría. Trabajé con yeso agrícola de monómeros para revisar el control de aluminio en profundidad y la residualidad que tenía en 6 meses después de aplicado. Obviamente aquí está muy resumido por cuestiones de tiempo. Utilizamos para la primera etapa suelos de Caldas, Tolima, Quindío, Antioquia, Santander, Huila y el Meta, cuyas características eran de un pH de menos de 5 y aluminios intercambiables mayores o iguales a 1. Estos son los tipos de suelos que utilizamos del orden andisol, inceptisol, entisol, oxisol y ultisol. La mayoría fueron andisoles, pues característicos de todas las zonas, digamos, de Colombia, muy general. Aquí están los análisis de suelos, pues no me voy a detener aquí, solamente les muestro que una de las características era tener, pues obviamente, pH de menos de 5, aluminios altos, azufres medios a bajos, aunque por ahí algunos suelos podían tener unos buenos contenidos como el de Palestina, calcios desde bajos hasta medios y digamos en el límite, como en el caso de Anserma, carbonos orgánicos también de una variabilidad alta, porque se quería ver también respuesta de ese calcio y ese azufre, y suelos en su mayoría con buenos contenidos de arena, algunos altos en arcilla. ¿Qué se pudo encontrar? Digamos que cuanto a la evaluación de calcio, en todos los suelos en general, y las flechas así lo muestran, vemos un crecimiento del calcio en la medida que se aplica, que va creciendo la dosis. Lo que está encerrado en círculo, digamos, es la dosis con la cual se obtuvo ya una diferencia significativa. Entonces vemos que fluctúa aquí entre 2 partes por millón. Estos son más o menos de 2 toneladas a 4 toneladas de yeso por hectárea aproximadamente, porque esto hay que tener en cuenta la densidad aparente del suelo. Pero hay suelos como los de Caucasia o Carimagua en el Meta, donde con solamente la dosis más bajita, aquí se aproxima a unos 500 kilos por hectárea, con eso ya empezamos a ver diferencias significativas. Pero lo importante es que el aporte de calcio con yeso es es una fuente muy importante de calcio. Y aquí se demuestra en todos los suelos se encontró una buena cantidad de calcio. Esto fue a través de una incubación que se hizo en laboratorio. El porcentaje de saturación de calcio, por tanto, creció. Se encontró una muy buena saturación en prácticamente todos los suelos, salvo Líbano y Palermo, suelos con muy alta, digamos, materia orgánica y algunos muy interesantes contenidos de calcio, pero en el resto se puede evidenciar una muy buena saturación de calcio. En cuanto al azufre, también vemos un muy buen aporte de azufre por parte del fosfoyeso en todos los suelos, este sí se evidenció, y con las dosis, dependiendo del suelo también, pero aquí se pudo ver que con las dosis más bajas hubo en general un aporte muy significativo y una diferencia significativa. Estamos hablando de entre unos 500 a 1000, 1500 kilos y hasta 2000 kilos por hectárea de yeso agrícola. Y lo más importante era encontrar qué pasaba con el aluminio. Y encontramos que en todos los suelos la saturación de aluminio disminuyó, como vemos, como nos están indicando las flechas. Esto es muy importante porque ahí es donde verdaderamente encontramos una reducción en la acidez del suelo cuando precipitamos ese aluminio. ¿Qué pasa? La saturación de aluminio disminuye, por lo tanto, la cantidad de calcio en la fase intercambiable del suelo aumenta y el aporte de calcio que hacemos a través del fosfoyeso es muy importante, aumenta y hacemos un efecto de dilución sobre este aluminio y por tanto tiende a bajar en todos los suelos. En algunos con las dosis más bajas, como por ejemplo en los llanos o Caucasia, en otros con unas dosis intermedias o en otros hasta con la dosis más alta. Pero en general hay un muy buen, se baja en una muy buena proporción
la cantidad de aluminio en el suelo. Por lo tanto, vamos a tener más disponibilidad de calcio, de otras bases, magnesio, potasio, va a empezar a mejorar indirectamente la acidez del suelo, a mejorar el pH y por tanto la planta va a tener oportunidad de nutrirse mejor y tener un mejor desarrollo. En el trabajo de incubación no se encontraron pérdidas de magnesio, hubo una disminución leve, por ejemplo, en suelos como en la Tebaida, Caucasia, pero en general, incluso en otros encontramos aumento en magnesio, Líbano, Palestina, algo en Manizales, pero en general no se encontró gran variabilidad en la cantidad de magnesio al hacer estas aplicaciones, incluso con las dosis más altas de fosfoyeso. Lo mismo de potasio. Encontramos en la mayoría de suelos que no hubo diferencias, se comportó igual, incluso en algunos creció, como Zapatoca, Palermo, y en otros disminuyó, como Manizales, en la Tebaida Quindío. Entonces es muy variable, eso depende del tipo de suelo. Pero independientemente de la dosis, tuvo un comportamiento, no se encontraron grandes diferencias, que la verdad no se esperaba, pero lo encontramos. Bien, y ya para la segunda fase hicimos ya unas aplicaciones en campo, unas aplicaciones superficiales. Eh, Esto se hizo entre el mes de mayo y noviembre del 2018, perdón, eh, en tres zonas, en Anserma, Líbano, Manizales, eh, tres sitios experimentales con precipitaciones mayores de 1.200 milímetros en esos 6 meses que duró el experimento. Se aplicó superficialmente, como les digo, dosis variables desde 0 hasta 4.000 kilos por hectárea de fosfoyeso y se evaluó en profundidad de 0 a 30, de 30 a 60 y de 60 a 90 centímetros. ¿Cuál era la idea? De verificar hasta dónde llegaba ese calcio y ese azufre y qué más encontramos en profundidad si encontramos de pronto pérdidas de magnesio o potasio. Aquí solo se midió la fase intercambiable, no se midió en solución, pero quiero resaltar pues nuevamente que son suelos con una presencia de arenas bastante alta. Entonces lo que encontramos fue 6 meses después de aplicado, por ejemplo en el suelo de Anserma, o en general en los tres suelos, Anserma, Líbano, Tolima y Manizales Caldas, encontramos un crecimiento en la saturación de calcio versus el testigo, que es este, el del círculo blanco. En todos encontramos crecimiento, o sea, la saturación de calcio, la cantidad de calcio en el suelo creció. O sea que el fosfoyeso, nuestro fosfoyeso Nutrimón, es un aportante muy importante en calcio para el suelo y azufre para el suelo, como sulfato. Es una fertienmienda, un fertilizante que nos va a ayudar muchísimo, en este caso, a un menor costo versus otras fuentes. Y en el control de aluminio, en el porcentaje de saturación, encontramos datos variables. Se redujo la saturación de aluminio en Anserma. En el Líbano fue mucho más drástica la disminución en la saturación de aluminio. Obviamente son dos suelos, a pesar de que son andisoles, tienen muy alta materia orgánica, pero en su constitución física, mineralógica, tienen unas diferencias. Y en Manizales encontramos disminuciones con la dosis más baja, pero se vieron algunos aumentos, pero con la dosis plena, la de 4.000 kilos por hectárea. Pero digamos que aquí no hubo unos cambios tan significativos, de hecho lo muestra la estadística, como lo pudo haber en este sitio de Líbano. Entonces, si vemos, este es un inceptisol, estos dos son andisoles, vemos que la diferencia y la variabilidad entre estos suelos es bastante. En algunos se ve una respuesta mucho más drástica, en otros no tanto, pero sin embargo, cuando vemos los números, sí logramos unas reducciones, por ejemplo, de una saturación del 60% como en Anserma, al 50 o 45%, incluso en profundidad llegó a ser mucho menos, en profundidad ya encontramos de 40, incluso hasta un 30, un 25% de saturación de aluminio, lo que es muy importante. En el caso del Líbano, pues totalmente, una reducción muy drástica de pasar de un 40% como está el testigo a menos del 10% de saturación de aluminio y en profundidad también. Y en Manizales con algunos tratamientos, digamos, de 1 tonelada por hectárea más o menos, e incluso hasta las 2 toneladas por hectárea, pues se logró reducir en profundidad entre 30 y 60 el aluminio a menos del 5% de saturación. De hecho, estos son suelos muy altos. Bien, entonces, como conclusiones
de todo esto, vemos que el fosfoyeso es un fertilizante que sirve como una enmienda, como fertienmienda, fertilizante que sirve como enmienda. Es un fertilizante que aporta calcio y azufre, es una fuente de calcio mucho más barata, como les decía, que otros materiales que hay en el mercado. Eh, Disminuye la saturación de aluminio. Esto se debe más a un efecto indirecto. Al aumentar la saturación de calcio, hay un efecto de dilución y disminuye el aluminio, pero ayuda a controlarlo indirectamente. Eh, digamos que la aplicación de yeso no necesariamente tiene que inducir a pérdidas de potasio y magnesio en el perfil del suelo. Nosotros no la encontramos, al menos en estos tres sitios, en Anserma, Líbano y Manizales, Caldas. No encontramos ese tipo de pérdidas. Hay algunas que están reportadas en la literatura en diferentes países, pero pues no lo encontramos aún con las máximas dosis. Otra cosa muy importante es que aumenta la capacidad de intercambio catiónico. Esto pues enriquece las reservas del suelo, ¿sí? Aumentando el calcio, haciendo que sean mucho más disponibles otros nutrientes, pero es muy importante este dato a la hora de utilizar el fosfoyeso. Como vimos, puede llegar hasta los 90 centímetros de profundidad aportando calcio y azufre sin ningún problema. Esto pues me va a enriquecer el perfil del suelo, me va a ayudar a que tenga una mejor disponibilidad para las raíces, tanto en los primeros centímetros como a mayor profundidad. Los efectos sobre el calcio se evidencian con aplicaciones superiores a 1 tonelada por hectárea. Yo recomendaría para este caso y en estos sitios puntuales, vale la pena decir que obviamente hay que desarrollar más investigación al respecto, pero digamos que la dosis por medio puede estar fluctuando por 1 tonelada por hectárea sin ningún problema y se puede ir hasta 2 toneladas por hectárea cuando quiero hacer estos aportes altos de calcio con unas dosis mínimas de 500 kilos dependiendo de la circunstancia y del suelo y de la arcilla, la materia orgánica, hay muchas cosas que hay que analizar dependiendo de los análisis de suelos y lo que quiera aportar. Eh, También que es muy efectivo, como les decía, para aportar azufre como sulfato. Recordemos que la planta absorbe el azufre únicamente en forma de sulfato y el calcio como ion calcio. Así que por eso la disponibilidad inmediata que tiene el fosfoyeso de nutrientes para la planta. Como les mostré, el aluminio intercambiable se reduce. Vimos reducciones hasta los 90 centímetros que se evaluó. De todas maneras, como les mostraba en un gráfico anteriormente, esto va muy de la mano con la formación de pares iónicos con el sulfato, haciendo que se precipite o también que se lixive a través del perfil del suelo y no modifica el pH del suelo por ser una sal neutra. Recordemos también que se puede aplicar junto con el fertilizante, no tiene ningún problema. Perdón. Bien, y eso es todo lo que tenía para presentarles. No sin antes agradecerles por acompañarnos en esta charla. Pues el tiempo es un poco limitado, pero pues traté de mostrarles lo mejor posible este trabajo. Igual hay muchísimo más material para mostrar, pero pues había que resumirlo. Les recuerdo nuestros contactos, nuestras redes sociales, nuestros teléfonos de asistencia técnica, mis teléfonos, el correo de asistencia técnica @monomeros.com.co. En él, por favor, se pueden comunicar o en los teléfonos, enviar videos, enviar fotos sobre problemas nutricionales que tengan, dudas que tengan sobre el uso de nuestros fertilizantes complejos granulados o del mismo fosfoyeso. Nos pueden escribir. Esta es una línea abierta para cualquier pregunta que tengan nuestros agricultores y el correo electrónico también, nuestras redes sociales en las cuales pueden disponer de más información de nuestros folletos, nuestros libros, fichas técnicas, etcétera. Y pues no me queda más sino agradecerles. Perfecto, mil gracias, señor Jorge. Aquí tenemos varias preguntas y te las voy a ir leyendo. Yadira pregunta, ¿es recomendado aplicarlo para suelos afectados por la minería e industria petrolera? ¿Y cómo sería la interacción?
Desconozco al respecto. O sea, Ok, no tengo el trabajo que se hizo fue directamente, como les mostré, para revisar aporte de calcio y azufre en el perfil del suelo, 6 meses después, en suelos ácidos, pero desconozco trabajos que se tengan al respecto. perfecto. Ella luego nos pregunta cuáles son los valores y qué otra, y si tiene otras presentaciones. Valores, ¿a qué se refiere con valores? El costo. Ah, el costo. Aproximadamente una tonelada de fosfoyeso en este momento, no, perdón, el saco de fosfoyeso en este momento puede estar por 28.000 pesos en promedio, eso depende pues de la zona, del flete y todo, pero aproximadamente, estos son sacos de 50 kilos, puede estar por 28, 29.000 pesos un saco de yeso Nutrimón. Y ella pregunta que si tienen otras presentaciones. No, solamente en sacos de 50 kilos. Y pregunta que si se pueden aplicar con fertilizantes orgánicos. No hay ningún problema con cualquier tipo de fertilizante. Ahora, hay que tener una salvedad. Son productos igualmente que vienen de una fuente, de un proceso donde digamos que es un coproducto de nuestra producción de los complejos granulados, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de productos orgánicos, me imagino que se refiere a gallinaza o a lombricompuesto o a pulpa de café, todo este tipo de cosas, claro, no tiene ningún problema, pero ya si es para un cultivo orgánico como tal, pues ya tendría que revisarse el tema porque eh, viene de un proceso de transformación, ¿no? Entonces ahí se habría que revisar, pero sí, si es como tal la pregunta, no hay ningún problema en aplicarlo, con cualquier fertilizante o con cualquier fertilizante orgánico. Perfecto. Franklin nos pregunta, ¿se puede aplicar sobre el pasto directamente? ¿Y cuál es el costo por tonelada? Ah, bueno, el costo ya lo hablamos. Sí se puede aplicar, claro, pero hay que tener en cuenta que en los pastos, pues, tiene que ser después de una rotación para que pueda aplicarse más uniformemente, porque esto viene como un polvo. Entonces, pues, obviamente es mucho más fácil después de salir de una rotación, el pasto esté bajito, y de la época, digamos que los primeros 5 días, 6 días, donde se debe aplicar fertilizante, ese es el momento donde se puede hacer, o en la preparación de terreno para la siembra de los pastos, sería lo ideal. Ok, Siempre garantizando que su aplicación coincida con épocas de humedad para poder que funcione, así como los fertilizantes. ok. Harold tiene varias preguntas. Nos dice, dice que si el contenido de metales pesados en fosfoyeso CD o PD, perdón, CD o PB, o PB. No entiendo. Contenido Contenido de metales pesados. en fosfoyeso. Ah, ok. Las cantidades bueno, no mostré esa lámina, pero son trazas, la verdad. Como es un material que viene obviamente de una roca fosfórica que fue transformada, y por eso digo que es un subproducto, un coproducto, obviamente eh, tiene que traer materiales pesados, pero su contenido es mínimo, o sea, son trazas que traen de algunos algo por ejemplo, aluminio, algo de cloro, algo de flúor, pero eso pues no tiene ningún problema. Perfecto. Él luego pregunta que qué fórmulas se pueden utilizar para determinar la dosis de yeso en base al análisis del suelo. Bueno, hay varias fórmulas. Hay sobre todo las han propuesto de Brasil. Hay unas que se basan en el contenido de materia orgánica. Digamos que si nos escriben al correo de asistencia técnica, pues podría proporcionarles esa información. Hay otros autores que proponen que sea a partir del contenido de arcilla, de los porcentajes de arcilla. Eh, Hay otras fórmulas, digamos, mucho más elementales, donde hablan de un reemplazo casi que de un
un miliequivalente para neutralizar de calcio, para neutralizar uno de aluminio, pero digamos que fórmula como tal, que exista una sola, no. Hay varias propuestas y con mucho gusto, si me quieren, me escriben al correo de asistencia técnica monomeros.com.co y yo les proporciono esa información con muchísimo gusto. Perfecto. Siempre, perdóname, siempre tener en cuenta el análisis de suelos, no hay la fórmula mágica para determinarlo, hay que revisar cómo está la capacidad de intercambio catiónico, cómo está la saturación de calcio, qué es lo que yo quiero hacer. Si yo lo, digamos, yo lo puedo aplicar, como les hablaba, como una fertienmienda en un suelo ácido, indirectamente estoy controlando un aluminio, pero también lo puedo aportar en suelos que tengan un calcio más alto, no solamente como fertilizante, sino que si tengo problemas ya de alcalinidad o suelos salinos, el yeso es una muy buena opción también para hacer control de esa, en ese tipo de suelos. Entonces, y bajar incluso un poco el pH y tratar de mejorarlos. Entonces, depende de qué situación tenga particular, se revisa el tema del uso del fosfoyeso y obviamente las dosis. Pongo otro ejemplo. Depende de la cantidad que yo quiera aportar, por ejemplo, para un cultivo. Si yo quiero aportar 100 kilos como fertilizante o 150 o menos o más de calcio para determinado cultivo, entonces tengo que ir a revisar esa parte. Entonces son muchos factores, no, por eso no existe una fórmula mágica para determinarlo. Ni siquiera con las cales. Hay varios, cuando usamos carbonatos también hay determinadas fórmulas que se han propuesto, unas que no, sé, bueno, no son diseñadas para estos suelos nuestros, pero que sirven como referencia. Ok. Él nuevamente nos pregunta que en la labranza mínima, ¿cómo se comporta el fosfoyeso? Muy bien, como les mostraba, el fosfoyeso se puede aplicar superficialmente y no tiene ningún problema. Esa es la gran ventaja, o sea, yo lo puedo aplicar en la preparación e incorporarlo y obviamente va a funcionar mucho mejor, pero también lo puedo aplicar superficialmente. Así que sin ningún problema lo estamos haciendo en cultivos, aguacate, en cítricos, en café, donde no se puede hacer una labranza, en zonas de ladera y está funcionando muy, muy bien. ¿Qué nos ayuda? Que es el tema de la solubilidad, como les mostré en el cuadro, tiene una solubilidad buena frente a los carbonatos, es mucho mejor, y eso nos ayuda a que sea un poco más disponible para ese aporte de calcio y azúcar para las plantas. Perfecto. Luego nos pregunta, ¿se puede mezclar con roca fosfórica? Bueno, muy buena la pregunta. Hay que tener en cuenta la tasa de dilución de la roca fosfórica o del material con el que lo vaya a mezclar. Eh, si digamos que la incompatibilidad, porque me imagino que la pregunta va hacia que pueda formarse fosfatos de calcio y y digamos que no se haga tan disponible el fósforo, pero depende de la tasa de dilución del material. Si es mucho más lento que el yeso, puede haber chance de éxito en la aplicación. O sea, estaría mucho más disponible, me explico, estaría mucho más disponible ese calcio y el azufre del yeso y estaría menos disponible o en el tiempo el aporte del fosfato de esa roca. De hecho, la roca tiene calcio y no tiene ningún problema, entonces la tasa de la solubilización de esa roca será mucho más lenta, así que podría pensarse que puede usarse. De hecho, les mostré unos cuadros donde se proponía unas mezclas de yeso, roca fosfórica y cal dolomita, así que no tiene ningún problema. Viviano. Ya, perdón, tenía silencio. No. Que si puedes, por favor, repetir cuál es el rango de dosis por hectárea. Ok.
Voy a irme para acá. Un poquito. Digamos que, vamos, hablemos, situémonos. A ver, de acuerdo con en las incubaciones, hablamos de aproximadamente entre 500 mínimo y 1000 hasta 2000, 2 toneladas por hectárea. Eso fue en las incubaciones en laboratorio, que son estas que estamos viendo acá, la primera parte que les mostré. Entonces vemos que las respuestas en diferentes suelos se ubicaron. Como les digo, estas cantidades que están en estas gráficas están en partes por millón, sin tener en cuenta la densidad aparente del suelo. O sea, para darles un dato simplemente aproximado, esto equivaldría a dosis de 500 kilos aproximadamente, y este equivaldría a dosis de 4 toneladas por hectárea. Entonces vemos que dependiendo del suelo es muy variable la respuesta. Obviamente en esto hay que seguir investigando, pero para unas dosis, digamos, comerciales, ya en esta parte ya nos fuimos a dosis desde 0 hasta 4 toneladas por hectárea, y las mejores dosis, el mejor comportamiento lo vimos entre 500 y hasta 2000 kilos por hectárea, dependiendo del tipo de suelo, dependiendo de lo que yo necesito, dependiendo del tipo de arcilla, de la materia orgánica, del porcentaje de arena, de muchas cosas. Pero digamos que una dosis promedio podría estar por ahí por 500 kilos y 1500 kilos más o menos en promedio, como un rango en general. Ok. Andrés pregunta, ¿en aguacate qué estudios tienen con relación a la estimulación del crecimiento radicular? No, no los tenemos. No los tenemos. Hemos hecho aplicaciones en aguacate como fuente de calcio y de azufre. Se han visto muy buenos resultados por todas las ventajas que les he mostrado, pero no los tenemos. Son estudios que hay que plantear. No solo en aguacate, sino en muchos cultivos nos falta muchísima información en el país, en la parte nutricional. Y en eso pues tenemos que empezar a avanzar un poquito más de la mano de las instituciones que investigan el país para poder determinar todo este tipo de cosas. Pero es una muy buena fuente que le puedo recomendar. Hay muchas más fuentes en el mercado, nitratos de calcio, por ejemplo, que pues son muy rápidos, pero también, así como su efecto es tan rápido, también no es tan duradero. Esta es una opción que la estamos utilizando, es una herramienta que sirve muchísimo, que me aporta calcio, que es de un costo muchísimo más barato y que me puede a la vez, como les decía, generar un efecto indirecto en el control de aluminio en el suelo y aportante de azufre. Perfecto. Paola dice, es decir que el fosfoyeso no es orgánico y se puede aplicar con nanotecnología orgánica. No. ¿De dónde procede el fosfoyeso? A ver, vamos a tratar de aquí de explicar rápidamente cómo es el proceso de obtención. Yo les decía que hay dos orígenes, uno de mina. Simplemente eh, se, se obtiene de una mina, se empaca, o sea, se tritura, se empaca y se vende, ¿sí? Y el fosfoyeso viene de la transformación de una roca fosfórica que se acidula, y en ese proceso de acidulación, puede ser con ácido nítrico, en otros países para la obtención de ácido fosfórico, se acidula y se obtiene ese coproducto que es el yeso. Entonces, digamos que todos provienen de un origen natural, pero este sufre una transformación. Ahora, nanotecnología, no. No, hasta ahora no la conozco y no sé reportes que existan al respecto. Perfecto. Andrés pregunta que si se puede, si puede aplicar con agua drench. Andrés, a ver, el hecho de tener una solubilidad un poco mejor que la cal, o que un carbonato, eh, digamos que lo hace un poco más rápido, pero una tasa de solubilidad de 2,5 gramos por litro, pues no es la misma de un producto líquido. Entonces, digamos que podría pensarse en que el vehículo va a ser el agua. Y digamos que si va en suspensión con agua, podría pensarse, y no se hizo específicamente para esta tesis,
No conozco trabajos serios que haya al respecto, pero podría ensayarse a ver qué resultados da. De hecho, lo hacen con la cal viva, por ejemplo, que no es diluirla en agua porque no va diluida, lo que se hace es suspenderla, servirle el agua como un vehículo, aplicarle un estabilizante y hacerlo, pero es diferente porque es un material pues mucho más reactivo. Pero no, desconozco estudios y no lo hemos hecho. eh, pues valdría la pena en un futuro, porque no pensar en revisar ese tema, pero con estudios serios para mirar el deporte. Ahora, sí hay una cosa muy importante, es que todo este tipo de materiales, lo que son las cales o las fertienmiendas, y en este caso el yeso, les hablaba de que hay que garantizar humedad en el suelo para que funcionen. Y de hecho, por eso vienen en polvo, porque deben estar aplicados sobre la superficie del suelo. ¿Sí? A veces venden productos que vienen granulados y sí, claro, funcionan, pero el hecho de granularlo le quita, digamos que rapidez a la solubilidad de ese material. Entonces, en la medida de lo posible debe estar aplicado bien en la superficie, en buen contacto con el suelo, así que pues vía líquido, no sé qué tan, podría ser algo más, un poco más práctico, pero no aplicaría las dosis eh, que se requieran para el cultivo. Podría pensarse en hacer trabajos al respecto. Ok. Paola pregunta, ¿el calcio que tiene ese fosfoyeso es soluble y en qué forma química está? Les mostré, es que es calcio, es sulfato de calcio. A ver, inmediatamente pasa al suelo, se disocia, voy a verme por acá se disocia y me aporta el calcio como tal, como lo absorbe la planta. Aquí está. Esta es la forma como la planta absorbe el calcio. No hay otra. El calcio más 2. Y esta es la forma como absorbe el azufre la planta, como sulfato. Magnesio en forma de magnesio, como catión. Potasio en forma de catión. Así que esas son las únicas formas y son inmediatamente, apenas se solubiliza y el producto en el perfil del suelo, es inmediatamente disponible para la planta. Pregunta Armando que si para las tierras en Boyacá han hecho experimentos. No, pero a ver, a nivel de Colombia se ha aplicado fosfoyeso en muchas partes, en Antioquia, eh, suelos diferentes a los que mostré de acá, que son suelos mucho más tipo Gabá o incluso en zona cafetera, en el eje cafetero también, en Santander, se ha aplicado, o sea, la variabilidad de suelos en los llanos orientales, en zonas donde predominan andisoles, zonas de Manizales o zonas cafeteras, por decir algo, en Nariño, en el Huila, en muchísimas partes se ha hecho aplicación, no solo de este, sino de otros tipos de yesos de mina, por ejemplo, y, y han sido exitosas. Ahora, en suelos de Boyacá podría pensarse, claro, ¿por qué no? Cualquier tipo de suelo se puede usar, incluso para suelos, como les comentaba, suelos que tienen problemas de salinidad, se puede usar un fosfoyeso como una de las soluciones para una de tantas soluciones para enmendar estos suelos. Perfecto. Mauricio pregunta que si él no sabe el pH o acidez, ¿le puede agregar el fosfoyeso? ¿Me repites la pregunta? No, no es muy clara. Si no sé el pH o acidez, ¿le puedo agregar fosfoyeso? Ah, ok, si no tiene un análisis de suelos. Mira, es muy buena la pregunta. Eh, por eso les insisto tanto en el tema. Es un fertilizante que sirve como enmienda, ¿sí? Por eso tiene un efecto indirecto sobre la acidez del suelo. Ahora, si yo no tengo problemas de acidez, digamos, tiene un pH de 5,5 o por encima de 5,5, no tiene ningún problema porque es una sal neutra. Ella no le va a cambiar el pH, le va a aportar calcio y azufre como sulfato. Así que independientemente del pH, lo puede hacer y va a ayudar a controlar, a hacer un efecto indirecto, como les he dicho en esta charla, tanto de la acidez del suelo, en suelos de pH de menos de 5,5 o 5,2, como también en suelos por encima de ese rango,
donde necesite aportar un azufre y un calcio o tenga problemas de sodio y necesite mejorar ese tipo de suelos. Se me va a formar sulfato de sodio y se va a lavar a través del perfil. Es una de las formas, por ejemplo, para remediar este tipo de suelos, no solo con clor de azufre, con azufre elemental o con sulfato de amonio, fertilizantes que me generen, que me bajen el pH, sino que el yeso también es una forma de, uno de las enmiendas que yo puedo usar en este tipo de suelos. Así que independientemente del pH lo puedo usar. Perfecto. Juan pregunta que si tienen algún referente de aplicar el fosfoyeso en el sistema de riego, en un sistema de riego. No, 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 no lo hay. Y la última pregunta, Paola dice, ¿este fosfoyeso entonces no sirve para suelos de la costa atlántica? Claro, de hecho se utiliza en las bananeras, lo utilizan bastante. Entonces, vuelvo al mismo tema, podría usarse en cualquier tipo de suelos de esos. Ahora, lo importante es que yo debo tener en cuenta esto. ¿Para qué lo estoy usando? Es para corregir un problema de acidez o salinidad. Y segundo, ¿cuál es el nivel de calcio que tengo en ese suelo? Y si voy a hacer un aporte bastante alto en calcio porque falta ese elemento o porque está en desbalance con otros, ¿sí? O si por análisis de suelos yo voy a hacer un aporte mínimo de elementos. En el tema nutricional hay una cosa que es muy importante. A la planta no le puede faltar nada. Hay unas reservas en el suelo donde hay calcio, donde hay potasio, magnesio, azufre, boro, zinc, son 17 elementos esenciales, incluido carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, habrá situaciones en que se debe hacer un aporte del elemento calcio muy alto porque no se encuentra en ese suelo, esté en muy bajas cantidades, no es que no se encuentre, es que esté en bajas cantidades, o porque lo voy a aportar no solo como nutriente, sino que a la vez voy a hacer un control de un problema que tenga por, digamos, en este caso, acidez del suelo. Entonces estoy haciendo dos cosas a la vez muy importantes y fuera de eso aportando azúcar. Así que claro, claro que lo puedo usar, pero también hay que mirar las condiciones bajo las cuales lo puedo usar para poder determinar las dosis en las que la debo usar. No, ok, ok. Esa pregunta es similar. Dice, ¿existe información para altitudes por encima de los 2800? No, pero no la tengo, no la tengo. Y el experimento en la tesis, como vemos, los rangos altitudinales estaban hasta 1950 metros, más o menos, que estaba el rango altitudinal que fue el más alto en Anserma Caldas. De resto no había suelos para esos rangos, pero no habría, de hecho no pensaría que habría ningún problema, no para nada. Y mejor combinado como pertenienda con una caldolomita, por ejemplo, o con un óxido de magnesio. Muchísimo mejor. Perfecto, señor Jorge. Bueno, ya el tiempo se nos acabó. Mil ¿Ok? gracias por el espacio, por pertenecer a Expo Agrofuturo Digital y mil gracias a las personas que nos acompañaron. Les cuento que la sesión quedó grabada y va a quedar cargada en la página web de expoagrofuturo.com para que la visiten más adelante si lo requieren. ¿Vale? Mil gracias por el tiempo y a las personas que quieran quedarse a las 5:15 iniciamos con el último AgroTalk, desafíos para el agro en materia de prevención, de lavado de activos y financiación del terrorismo. ¿Vale? Entonces ya en un momento Bueno, volvemos. Que muchas estés muy gracias a bien. ustedes. Gracias, Hasta Viviana. Gracias luego. a todos por asistir. Buenas tardes. Vale, hasta luego. Hasta luego.